El Superman de Henry Cavill es una basura. Gracias y suscríbanse. Es broma, es broma. Pueden guardar sus antorchas. Ahora que tengo su atención, vayamos con el video. Para entender todo lo que implicó la llegada del Superman de Henry Cavill, hay que entender el contexto en el que estaba el cine de superhéroes, específicamente entre los años 2008 al 2013. Ya en este punto de la cultura popular, el cine de superhéroes se había popularizado bastante, pero específicamente en los años que menciono, hubo dos fenómenos que implicaron un cambio de panorama. Por un lado, tuvimos la trilogía de Batman de Christopher Nolan, la cual muchos estarán de acuerdo es probablemente el equivalente al Padrino para el cine de superhéroes. Elevó el estándar del género hacia el siguiente nivel. Fue la película que reposicionó a Batman como uno de los personajes de cómics más queridos de todos los tiempos, y a Christopher Nolan como uno de los directores más aclamados de nuestro tiempo. Sin embargo, esto fue solamente en una esquina del espectro. Al otro lado de la calle se estaba dando un fenómeno muy peculiar que más adelante sería conocido como el universo cinematográfico de Marvel, el cual se había estado formando desde el año 2008 con la primera película de Iron Man. Pero no fue sino hasta el año 2012 que la cosa realmente explotó, con la primera película de Los Vengadores. Con estos dos grandes fenómenos culturales fue que surgió una idea bastante curiosa. Por un lado, la trilogía de Batman de Christopher Nolan fue tan influyente que, estuviera basado en un cómic o no, terminó influyendo a muchísimas otras franquicias. De repente, muchísimas sagas se empeñaron en hacer reboots o reinicios de personajes ya establecidos, pero con un aire mucho más oscuro, maduro y, si se pudiera decir así, más realista. Básicamente, este se convirtió en el nuevo prerequisito para que tu película se volviera cool. Por lo que no fue coincidencia que una vez finalizada la trilogía de Christopher Nolan, Warner Brothers miró al personaje de Superman para tratar de aplicar una fórmula similar para el Hombre de Acero. Traernos a un Superman en una visión más oscura y en cierta forma apegada a la realidad. Pero al mismo tiempo, viendo el fenómeno de Marvel, esta primera película también serviría como inicio para el universo cinematográfico de DC, el cual más adelante se daría a conocer como el universo extendido de DC. Para esto, el mismo Christopher Nolan hizo la labor de productor junto a Deborah Snyder. Buscaron como guionista a David S. Goyer, quien, además de tener experiencia en la trilogía de Blade, también fue uno de los guionistas que colaboró junto a Jonathan Nolan para escribir la trilogía del Caballero de la Noche. Y la cereza del pastel, el director Zack Snyder, conocido por muchas películas, pero entre las más famosas, 300 y Watchmen. Solamente escuchando este concepto ya se siente como una propuesta irresistible, sobre todo contando con un reparto de tan alto calibre como el que tuvimos en la primera película de Man of Steel, teniendo veteranos como Russell Crowe asumiendo el papel de Jor-El, siguiendo los pasos de Marlon Brando, actores de calibre de Kevin Costner y Diana Lane asumiendo el papel de los padres de Clark Kent, Amy Adams como Lois Lane, Michael Shannon como el General Zod, Lawrence Fishburne como Perry White, Christopher Meloni de La Ley y el Orden, Richard Chief, Harry Lennox, Michael Kelly. Mirar este reparto es básicamente mirar hacia una constelación de estrellas. A donde sea que vieras era puro talento. Y por supuesto, un joven actor bajo el nombre de Henry Cavill que más adelante se convertiría en el crush número uno de todo ser viviente en el planeta. Y fue con este trabucazo que se le dio inicio a esta nueva era con un nuevo Superman, la era de Henry Cavill.
Lo fascinante de esta nueva versión de Superman fue la manera en la que decidieron abordar el concepto. Además del hecho evidente de que estamos tratando con un superhéroe, la película de Man of Steel decide abordar un punto que hasta ahora las versiones anteriores de Superman habían tocado pero pasado por alto. El hecho de que al final del día Kal-El es un alienígena, un ser de otro planeta. Es por eso que tanto Man of Steel como Batman v Superman e incluso la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia se sienten menos como películas de superhéroes convencionales y más como interesantes propuestas de ciencia ficción. Y lo interesante de toda obra de ciencia ficción es que, a pesar de ser ficción, te puede plantear dilemas muy interesantes desde el ámbito filosófico. Por ejemplo, Man of Steel aborda los temas de cómo el mundo reaccionaría si un ser como Superman llegara aquí, cómo eso pudiera transformarlo absolutamente todo, desde nuestro sistema de creencias hasta el ámbito político. También esta película aborda a Krypton como una civilización avanzada y muy interesante, con una cultura y un manejo de la tecnología que son dignos de explorar. Debido a esto, aprecio bastante que Man of Steel se tome su tiempo para que nosotros como audiencia podamos tener una idea de cómo era Krypton como civilización, cuál era la crisis que estaban enfrentando. Un mundo increíblemente antiguo, pero con una tecnología tan avanzada que a los ojos de alguien primitivo parecería magia. También aborda el dilema moral que implica el dejar que una civilización como esta se extinga por completo, todo sea para que tu nuevo hogar, es decir, el planeta Tierra, no sea sacrificado en el proceso. También aborda otros conceptos interesantísimos, como el hecho de que los kryptonianos nacieran programados con un propósito, sea como un obrero, como un médico o como un soldado que está programado para proteger la civilización y su legado cueste lo que cueste, que es exactamente lo que representa el personaje del General Zod, y cómo esto contrasta con el libre albedrío que se supone que representa el personaje de Kal-El, un libre albedrío que para los ojos de una sociedad que está acostumbrada a ser programada con un propósito puede ser vista como una absoluta herejía. Pero la cosa no se queda aquí. Las películas de Batman v Superman y la Liga de la Justicia expanden todavía más este concepto. En Batman v Superman exploramos el daño colateral, básicamente viendo lo que fue el clímax de Man of Steel, pero desde el punto de vista de los humanos que tuvieron que sufrirlo todo, y cómo esto automáticamente crea un contraste entre la acogida por parte de aquellos que se ven a sí mismos como fanáticos de Superman y el rechazo por parte de aquellos que ven a este alienígena como un ser que no pertenece aquí. Mientras que en la Liga de la Justicia, al menos en la versión de Zack Snyder, que es la única que cuenta, se cierra el círculo que se había sembrado en Man of Steel, cuando Jor-El decía que eventualmente su hijo va a ser el faro que termine inspirando a otros, que fue lo que tuvimos con Batman reclutando a los demás miembros de la Liga y buscando la manera de resucitar a Superman. Y claro, evidentemente las alegorías religiosas son demasiado obvias, especialmente con el concepto de la muerte y resurrección de una figura mesiánica. Si tuviera un amigo que no fuera fan de las películas de superhéroes, pero sí le gustaran las historias de ciencia ficción, fácilmente podría recomendarle cualquiera de estas películas, porque desde esa arista son propuestas que abordan ideas muy interesantes. Pero claro, una cosa es tener buenas ideas, y otra muy diferente es saber cómo presentarlas. Y ahí es donde tenemos que hablar de la presentación y la estética de estas películas. Creo que a este punto Zack Snyder es un director que ya no necesita presentación. Para bien o para mal, estás familiarizado con su filmografía. El remake del Amanecer de los Muertos, 300, Watchmen, Sucker Punch, Army of the Dead, Rebel Moon. Todo el mundo reconoce el estilo visual tan marcado que tiene este sujeto. Quizás muchos ya lo saben, pero igual siento que vale la pena mencionarlo. Su madre era pintora y profesora de fotografía, y se nota a leguas que desde muy niño a Zack se le inculcó esta disciplina y apreciación por toda la estética visual. Y no es para menos. Siempre recomiendo que presten atención a Man of Steel, específicamente la escena del sueño en el que el General Zod habla con Superman y le confiesa sus intenciones de crear una nueva Krypton sobre los cimientos del planeta Tierra. Basta con poner pausa en cualquier toma de
esta escena y te darás cuenta que parece sacada de una pintura. Estas escenas tienen un filtro muy peculiar y curioso, que se siente como si estuvieras viendo un cuadro antiguo. Si alguien que sepa de fotografía o cinematografía pudiera explicarme cómo es esto, se lo agradecería en los comentarios. Claro, este estilo visual cambió un poco en Batman v Superman y en la Liga de la Justicia, donde optó por una cinematografía que tiraba más al estilo visual de Watchmen, pero igual su estilo está marcadísimo. Y por supuesto, tratándose del autor tan visual que es, tenemos que hablar de las secuencias de acción. Si vieron mi video anterior donde hablo sobre Brandon Routh, sabrán que Superman Returns fue una decepción para muchos en el campo de la acción, pues técnicamente lo más emocionante que Superman terminó haciendo fue salvar un avión y levantar una isla. Pero creo que en gran medida muchos se sintieron decepcionados porque cuando vieron Superman Returns, lo que esperaban era algo como lo que Man of Steel nos terminó ofreciendo, seguido de Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Para empezar, está Man of Steel. Hay que admitirlo, jamás en la historia del cine el mundo había visto secuencias de acción con Superman como las que vimos aquí. Solamente la pelea de Superman contra los kryptonianos se siente como la mejor adaptación de Dragon Ball que nunca tuvimos. Hasta este punto había sido la mejor demostración de lo colosal que sería una batalla titánica entre estos dioses. La agresividad de los combates, el despliegue de estos poderes tan masivos y la descomunal destrucción que dejarían a su paso. Pero lo verdaderamente genial de estas secuencias es la manera en la que Zack Snyder trata de mantenerlas en cámara. Es curioso que tratándose de un cineasta que es famoso por darle un uso abusivo al slow motion, que se resista a aplicar esta técnica cuando muestra a Superman peleando. Pues en lugar de abusar del slow motion, nosotros como audiencia somos testigos de la gran velocidad que tienen estos personajes en tiempo real. Mantiene la cámara lo suficientemente cerca para que las peleas se sientan íntimas, pero también sabe mantener la suficiente distancia para que podamos ser testigos del gran daño colateral que dejan a su paso, con un despliegue de efectos visuales que a la fecha se siguen viendo increíbles. Y claro, acompañando todo este espectáculo visual está la increíble banda sonora. En Man of Steel tuvimos a Hans Zimmer, quien tuvo el atrevimiento de idear un nuevo tema para Superman que no fuera el de John Williams. Es un tema mucho más rítmico, bombástico y en cierta forma épico. Solamente escuchar esos tambores se siente como explosiones en el pecho. Y claro, es el tema apropiado para una nueva versión de Superman como la que tuvimos con Zack Snyder. Claro, la banda sonora se expandió mucho más en Batman v Superman y en la Liga de la Justicia, pues es en esta segunda película que Zimmer empieza su colaboración con Tom Holkenborg, alias Junkie XL, famoso por su gran banda sonora en la película de Mad Max Fury Road. Mientras Hans Zimmer se enfocó en trabajar los temas para Superman y Wonder Woman, Junkie XL se enfocó en crear una nueva atmósfera y una nueva banda sonora para todo lo que estuviera relacionado al personaje de Batman. Hans Zimmer hizo esto para evitar que cualquier tema que él ideara para el personaje de Batman se pareciera a lo que ya hizo para el personaje en la trilogía de Christopher Nolan. La música de Hans Zimmer y Junkie XL le dan una vida a este universo que había creado Zack Snyder, que encaja perfectamente con el tono y lo eleva. Pero todo esto es a nivel conceptual y estético. También vale mencionar la interesante manera en que estas películas juegan con los personajes que pueblan las historias de Superman. Por un lado tenemos el interés romántico de siempre, Lois Lane, interpretada por Amy Adams. Aprecio mucho esta versión, pues a diferencia de las encarnaciones anteriores, aquí explota mucho más su faceta como una gran reportera. Es proactiva, atrevida, increíblemente valiente, y es una mujer que no se deja engatusar de nadie. Me encanta la manera en que investiga y sigue los rastros de Clark en Man of Steel, como si estuviera persiguiendo una leyenda urbana, como el Yeti o el monstruo del lago Ness. Lo único que no me termina de convencer de este personaje es su química con Henry Cavill como interés romántico de Superman. No lo sé, no siento esa electricidad de una pareja que de verdad está perdidamente enamorada. Por otro lado están los antagonistas. Las películas de Superman siempre han hecho un gran trabajo mostrando el tipo de interacción que Superman tiene con sus villanos, sea con el Lex Luthor de Gene Hackman y sus actitudes de megalomanía, o con el General Zod de Terrence Stamp y su complejo de superioridad. En
En la versión de Snyder de estos personajes son adaptados de maneras muy interesantes, pero al mismo tiempo bastante cuestionables. Defenderé que el General Zod de Michael Shannon es un gran villano, pues como soldado cuyo único propósito es proteger el legado de Krypton, hace un gran trabajo demostrando que los mejores villanos son aquellos que no se ven a sí mismos como tal. En esta versión, Zod está convencido de que él está del lado correcto y que tanto Jor-El como Superman son los verdaderos traidores. Pero ojalá pudiera decir lo mismo del Lex Luthor de J.C. Eisenberg, el cual es probablemente la peor versión del personaje que haya visto en el cine. Habiendo tenido encarnaciones modernas más brillantes y amenazantes, como la de Kevin Spacey en Superman Returns o la de Michael Rosenbaum en Smallville, aquí se fueron por la vía fácil, tomando la torpe decisión de convertir a Lex Luthor en otra variante del Joker. Un sujeto que está totalmente loco y que solo odia a Superman por representar una encarnación de Dios en el mundo. Esta versión de Luthor es insufrible y de verdad no sé en qué estaban pensando. Ahora sí, es hora de hablar del punto más caliente de este tema. Y no lo digo de forma literal. Aunque tratándose de un papucho como Henry Cavill todo es válido. Aunque si me lo preguntan, honestamente no está tan bueno. Ok, estoy de acuerdo. Este carajo parece tallado por los mismos ángeles. Henry Cavill es definitivamente el Superman más imponente que hayamos tenido en el cine. Físicamente te crees el título del Hombre de Acero. Y más allá de haber buscado a un actor que tuviera cierto parecido con Christopher Reeve, basta con sentarse a verlo y decir sí. Este sujeto es Superman. Pero además del físico, es interesante resaltar los cambios atrevidos que le hicieron al traje de Superman. Para empezar, está el contexto que le dieron. Está la misma S de Superman, que, según la mitología que plantea esta versión del personaje, en realidad no es una S. Es el símbolo de la casa de Kal-El, que en el lenguaje kryptoniano significa esperanza. Una manera muy interesante de darle un nuevo contexto a este símbolo para alimentar el mito de Superman. También está el motivo por el cual este traje existe dentro de la lógica de la película. Desde el primer acto en el planeta de Krypton, podemos ver diferentes variaciones del traje de Superman, pero con un notable color metálico que tira entre lo gris y lo negro, cada uno con los respectivos símbolos de su casa. En cambio tenemos el traje que se le concede a Kal-El, que tiene un notable color azul y una capa roja, siendo este una especie de traje de gala que utilizaría un embajador de Krypton cuando va a visitar un planeta extranjero. Dentro del contexto y la lógica de la película, esta explicación para el traje tiene mucho sentido, pero al margen de este contexto está el diseño del traje en sí. Para empezar está el evidente hecho de que por primera vez se atrevieron a deshacerse de los calzoncillos por fuera, pues los realizadores de esta película admitieron que nunca pudieron encontrar una verdadera justificación para que esa pieza estuviera ahí, motivo por el cual decidieron que ya era el momento de que los calzoncillos se fueran. Además de esto está la misma textura y el color del traje. Para darle forma utilizaron el mismo físico de Henry Cavill para moldear el diseño alrededor de sus músculos. Encima de este molde colocaron una capa metálica y debajo de esa capa metálica fue que colocaron la tela azul del traje, una tela que era relativamente transparente, para que, dependiendo del ángulo desde donde se vea, también se pudiera notar un ligero brillo de metal, vendiendo la ilusión de que estamos ante el verdadero Hombre de Acero. El resto del diseño, tanto las líneas como toda la textura del traje en general, hace que de verdad se sienta como un atuendo que usaría un embajador alienígena, un vestuario que no parece de este mundo, de nuevo dándole un contexto diferente al mito de Superman. Y creo que hasta este punto puedo decir lo positivo, porque ahora no voy a tener misericordia. Física y visualmente, Henry Cavill se ve excelente como Superman, pero de ahí a que yo me crea que el sujeto realmente es Superman,
Ya ahí sí el cuento cambia. Y es parte de la manera en que estas películas decidieron retratar al personaje. En lugar de tener a ese superhéroe optimista y que logre inspirar a otros con su brillo, aquí tenemos a una versión del personaje mucho más recluida, mostrándolo más como un dios aislado por el mundo. Y sí, en principio es una idea muy interesante. Estamos hablando de un alienígena proveniente de un planeta extinto. Y la idea de mostrar a Kal-El como un hombre que no encuentra su lugar en el mundo, en principio es muy interesante. El problema es que el guión no utiliza esta idea para contrastarla con ningún otro rasgo de personalidad de esta versión del personaje. Y es que no hay otra manera de decirlo. El Superman de Henry Cavill simplemente no tiene carisma. Es el personaje más plano y aburrido de todas estas películas. Y sí, muchos podrán alegar que por lo menos en cintas como Man of Steel o Batman v Superman, esta timidez del personaje se justificaría, porque estamos hablando de un Superman que en gran medida es un principiante. En Man of Steel no bien se pone el traje del Hombre de Acero y ya tiene que lidiar con una invasión alienígena él solo. No bien salva al mundo, y ya en Batman v Superman se ve un escenario en el que aparentemente todo el mundo lo odia. Pero todo esto solamente me justifica el hecho de que este Superman sea un héroe principiante. Pero eso no tiene nada que ver con su personalidad. Para no irnos demasiado lejos y mantenernos en el mismo género, utilizo el ejemplo de Steve Rogers como el Capitán América. Al menos la manera en la que lo han retratado en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, puede que el Capitán América sea mayormente reconocido como ese líder que tiene el suero del super soldado. Pero en la primera película del Capitán América, mucho antes de que obtuviera el suero del super soldado, la personalidad y los valores de Steve Rogers eran sumamente claros. Entendimos a la perfección quién es este sujeto y por qué él, más que nadie, era merecedor de recibir el suero. Ser el Capitán América simplemente le dio habilidades y un rango. Pero debajo de todo eso, nosotros como audiencia tenemos un buen entendimiento de quién es Steve Rogers y qué es lo que representa. Básicamente tuvimos el Superman de Henry Cavill en 3 películas: Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Y en ninguna de estas 3 cintas tuvo un entendimiento claro de quién es esta versión del personaje y cuáles son los valores que representa. Lo cual es extraño, viniendo de un superhéroe que se supone que representa el valor de la esperanza. Pero esperanza es lo menos que abordan estas películas. Al contrario, más drenantes y deprimentes no podrían ser. No tengo que poner demasiados ejemplos para darme a entender por qué digo que el Superman de Henry Cavill no tiene carisma. Solamente hay que ver la escena de la corte en Batman v Superman. Este momento debió ser clave. Esta es la escena en la que la senadora reta a Superman a que haga acto de presencia y dé una declaración. Adoro el momento en que Superman llega y se atreve a dar la cara, especialmente el momento en el que entra a la corte y pasa por la puerta. Todo esto de manera absolutamente voluntaria. Pero a pesar de eso, esta escena es increíblemente frustrante para mí, pues es el mejor ejemplo del potencial desperdiciado. Este pudo ser un momento clave para que Superman diera una especie de discurso, que le hablara directamente al mundo y le hiciera frente a las críticas. Entender qué pasa por la mente de este personaje y que lo verbalice. Pudimos haber tenido un momento inspirador en el que Superman diera un gran discurso. Pudimos tener una gran oportunidad de tener a Superman haciendo una declaración que reflejara el gran liderazgo que le caracteriza, que está aquí para ayudarnos y que lamenta que su llegada a este mundo haya representado un daño colateral tan grande. Pudimos haber tenido eso y entonces enfocar el momento en el que la silla de ruedas resultó ser una trampa que desata una explosión en todo el edificio. Pero no, en cambio tenemos a un personaje totalmente mudo, que hace acto de presencia, sí, pero que todo lo que tenemos de él es puro silencio, como ese dios apático que no le interesa comunicarse con los mortales. No puedo creer que vaya a hacer esta comparación, pero pongo esta escena frente a una muy parecida en Superman 4 en búsqueda de la paz. Así es, estoy utilizando una escena de este truño de película para probar un punto.
Sí, mucha gente podrá odiar esta cinta, pero la escena en la que Superman va a la ONU y da un discurso donde deja claro su postura sobre las armas nucleares es una escena maravillosa, porque la figura del héroe que salva gente es solamente una de las tantas facetas que tiene un personaje como Superman. Se supone que Kal-El también es una persona que tiene algo que decirle al mundo, como ser empático que es y como líder en quien podemos confiar. Podemos haber tenido un momento muy parecido a ese en Batman v Superman, pero es como si Snyder se acobardara de que este Superman abra la boca, porque tan pronto lo haga nos daremos cuenta del poco carisma que tiene. Pero, irónicamente, estas películas hacen un gran énfasis en toda la controversia que rodea la figura de Superman. Nos muestran a los científicos, políticos y comentaristas sociales dando su opinión sobre el hecho de que un ser como Superman exista y que camine entre nosotros. Estas películas se enfocan tanto en explorar cómo el mundo ve a Superman que en ningún momento se toman la molestia de abordar cómo Superman ve al mundo. Es básicamente un protagonista silencioso. No conozco a este sujeto. Y es por eso que su gran sacrificio a manos de Doomsday al final de Batman v Superman me supo a mierda. Ni siquiera entablas bien a esta versión del personaje y esperas que llore su muerte. Más me dolió la muerte de Yondu en Guardianes de la Galaxia 2, por el amor de Dios. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que nada de esto es culpa de Henry Cavill. El problema es la manera en la que el personaje está escrito. Basta con poner el nombre de Henry Cavill en las redes sociales para que te aparezca una de sus entrevistas. Todas las interacciones que Cavill tiene con su público despliega puro carisma. Es una de las celebridades más agradables y queridas por la gente. Puntos extra por ser un absoluto geek y fanático de los videojuegos. Este sujeto simplemente gusta más que unos buenos pancakes en la mañana. Es una moneda de oro. Y por eso es doblemente frustrante que la manera en la que escribieron a esta versión del personaje nunca le sacan el máximo provecho al carisma de Henry Cavill. Tenemos a Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia, que si lo vemos en perspectiva, prácticamente pudiéramos decir que esta versión del personaje tuvo su propia trilogía. Y si a mi sobrina pequeña tuviera que mostrarle una película para que entendiera quién es Superman, en ningún momento se me ocurriría mostrarle una de estas cintas. Fácilmente le mostraría la primera película con Christopher Reeve. Y sí, podrán decir que hablo desde la nostalgia, pero es que estas películas simplemente no me dieron a Superman. Y podrán llamarme hater, pero sé que no estoy solo en esto. El público también habló. Desde la primera película de Man of Steel, esta versión del personaje siempre fue objeto de controversia. Una gran parte de la audiencia simplemente no conectó con un Superman más oscuro. Era parte de la tendencia de que gracias a la popularidad de la trilogía de Christopher Nolan, de buenas a primeras Warner Bros. Quería convertir a todos sus personajes en una variante de Batman. Pero Superman no es Batman. Es literalmente su polo opuesto. Y es por eso que cuando los pones juntos en una misma película, ni siquiera se nota el contraste. Tampoco ayuda el hecho de que la Warner Bros. Fue increíblemente reactiva con las críticas. Por cada nuevo comentario que surgía criticando este universo de Zack Snyder, automáticamente tomaban decisiones apresuradas que directamente dañaban la película siguiente. Claro, hay un elefante en la habitación que no podemos ignorar. Estoy de acuerdo en lo que muchos dicen que a Henry Cavill le hicieron una mala jugada. Sin contar la Liga de la Justicia, después de Man of Steel y Batman v Superman, hubo un largo periodo en el que aparentemente la Warner Bros. No tenía planes de hacer una nueva película de Superman. Anuncios iban y venían. Películas iban y venían. Hasta Harley Quinn tuvo su propia película, por Dios santo. Pero ninguna señal de una secuela directa de Man of Steel con Henry Cavill. Hasta Christopher McQuarrie, director y guionista de las últimas 4 películas de Misión Imposible, contó que en su momento le había presentado una idea a Warner para una nueva película de Superman con Henry Cavill, y que esa historia involucraría a Linterna Verde. Pero aparentemente rechazaron su idea. Imaginen lo que pudo ser una película de Superman con el director de Misión Imposible Fallout, la cual defiendo es probablemente la mejor película de acción de la última década. Pero definitivamente, la gota que derramó el vaso fue su cameo en Black Adam. Tan pronto se estrenó esta película, Henry Cavill hizo un anuncio oficial en redes sociales de que por fin volvería a interpretar a Superman. Fui testigo de cómo las redes explotaron de emoción por esto, pero lamentablemente este anuncio se vino a dar justo
justo cuando hubo un cambio de liderazgo en la Warner Brothers, lo cual llevó a la creación de un nuevo estudio para DC, a cargo de James Gunn y Peter Safran, una dupla que básicamente sería el equivalente de Kevin Feige para el universo Marvel. Y, naturalmente, por el estado decadente del universo extendido de DC, la única alternativa para sobrevivir era presionar el botón de reinicio y empezar desde cero. Por eso puedo entender por qué muchos fans de Henry Cavill y de Zack Snyder sienten que les robaron algo, pues al final el regreso de Cavill murió como una promesa que nunca se cumplió. En ese sentido, créanme que entiendo la frustración, pero igual les invito a los fans del viejo universo de DC que amplíen un poco su perspectiva. Superman y la Liga de la Justicia apenas eran unas de las piezas que componían el universo extendido de DC, un universo que en general simplemente no estaba funcionando. Un fracaso de taquilla tras otro, y películas que no estaban gustando a la mitad de los fans ni a los críticos. Por más que te gustara a Henry Cavill como Superman, y por más que sientas que le hicieron una injusticia, todo este universo cinematográfico en general estaba condenado, por lo que estoy de acuerdo en que un reinicio era absolutamente necesario. Aprecio que esta versión de estos personajes existan, son una interesante alternativa para explorar este mundo y su mitología desde otra arista, pero el mundo de los cómics es mucho más antiguo y más amplio, lo cual da la suficiente libertad para explorar diferentes horizontes. Así que aprecio lo que Zack Snyder intentó hacer con Man of Steel, con Batman v Superman y la Liga de la Justicia, pero lamentablemente ya era hora de dejar morir esa versión de un universo que no estaba funcionando. ¿Cómo habrá sido ese resultado? Pues es algo que yo mismo quiero saber, y que espero explorar junto con ustedes en mi próximo video de esta misma serie de reseñas, donde finalmente podremos ver y entender al nuevo Superman de la mano de James Gunn, interpretado por David Cornswell. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Suscríbanse, denle click al botón de la campana y dime en los comentarios cuál ha sido tu Superman favorito hasta ahora. ¿Entiendes que las películas del Superman de Henry Cavill han sido infravaloradas? ¿O sientes que nunca conectaron contigo y entiendes que un reinicio era necesario? Nos veremos en el próximo video, fliqueros. Flick fuera.